Ya no llegaron. No, ya no había. Albertán y no están. Ok, te quito las sillas, digo yo, chance, para que no se vea tan gacho. No, aquí no se vea tan gacho. Bueno, esta charla se llama Víctor Serge, Literatura y Revolución. Les voy a platicar primero quién es este personaje. Víctor Serge era un rebelde entre los rebeldes, un revolucionario y un escritor fundamental del siglo XX. Sin embargo, su figura como revolucionario un poco opacó su papel literario, porque fue tanta su presencia y tanta su disidencia en los y tanta su conciencia crítica que se volvió un personaje incómodo, al que fue complicado que le publicaran, que le dieran trabajo, que le reconocieran el valor de su obra. Y fue tan visionario que hasta ahora se empieza a recuperar mucho más tanto sus planteamientos como su crítica, como sus crónicas, como su propia literatura. Susan Sontag, que es sin duda una de las figuras fundamentales de la literatura norteamericana, dice que Víctor Serge es uno de los héroes, de los grandes héroes éticos del siglo XX y que ese peso ha opacado justo su obra literaria. Entonces, que hace falta un poco dejar atrás el peso como revolucionario para poder llegar a su literatura, que es básicamente una literatura testimonial, una suerte de narrativa testimonial, que no fue lo único que hizo. Escribió 8 novelas, pero también hizo bastante crónica, fue periodista, era historiador, fue políglota, fue traductor de varios escritores rusos al francés principalmente, y mucho de lo que se conoció de la Revolución Rusa, principalmente en Bélgica, en Francia y en España, se conoció por la pluma de Víctor Serge. Pero fue uno de los principales denunciadores, por así decirlo, del estalinismo y de cómo se estaba traicionando una revolución, como un proyecto revolucionario en el que él había participado, a partir de la llegada de Stalin, se tuerce y va hacia el camino del totalitarismo hasta que se establece un estado totalitario que se convierte en la traición de uno de los principales movimientos revolucionarios, que es el socialismo real de la Unión Soviética. Y eso tuvo un costo muy fuerte que Serge tuvo que pagar. No era su nombre original Víctor Serge, él se llamaba Víctor Bobovich Kivalchik, nació casi terminando el siglo, en 1890, y nació siendo hijo de padres exiliados ya. Es decir, venía de la larga tradición revolucionaria, tanto de Rusia como de Polonia. Cuando pensamos en la Revolución Rusa, regularmente pensamos en octubre, en el Octubre Rojo, pero habían 30 años de lucha revolucionaria que precedieron ese movimiento. De hecho, antes había, desde febrero, hubo un movimiento, digamos, que desbancó a los zares, sin que eso todavía significara que les costara la vida, ¿no? Todavía estaban vivos los zares, y al principio tomaron el poder los mencheviques, los blancos que les decían, y fue la revolución popular de octubre, una revolución de masas, una revolución que no tuvo muchos episodios de violencia, sino más bien tuvo grandes episodios de movilización social, principalmente en Petrogrado, que antes fue San Petersburgo y después se convirtió en Leningrado. Fue el principal bastión de la Revolución de Octubre, pero fue precedida por 30 años de una larga trayectoria revolucionaria en las que, impulsada principalmente por los auténticos populistas, ahora se habla mucho del populismo, sin embargo, la primera vez que se usó el concepto populista en la política internacional fue
en la Rusia de los zares, y era básicamente los movimientos revolucionarios que incluso llegaron hasta acciones terroristas para querer desbancar a la autocracia zarista y que los obreros de Rusia mejoraran un poco sus condiciones de vida, que eran realmente lamentables, lacerantes. Él provenía de una familia de revolucionarios rusos de esa larga tradición, y su padre tuvo que salir de la Rusia de los zares porque un familiar lejano, pero también Kivalchik, que ese era el apellido de Víctor Serge, el apellido ruso, fue el químico que confeccionó, que hizo las bombas que mataron al zar Alejandro II. Y tras la muerte del zar Alejandro II, vino una enorme represión hacia todo el movimiento revolucionario ruso, represión que alcanzó a Lenin, que tuvo que irse de Rusia y que estuvo durante varios años exiliado en Alemania. Y el padre de Serge tuvo que salir para preservar su vida, porque su apellido lo vinculaba fuertemente con uno de los principales terroristas, por así decirlo, patriotas para algunos rusos que habían estado a cargo del atentado contra el zar Alejandro II. Víctor Serge nace en Bélgica, hijo de este revolucionario que al mismo tiempo era oficial de la Guardia zarista. Era oficial del zar, pero en la clandestinidad pertenecía a un grupo narodniki, así se les conocía en la Rusia de los zares, un grupo populista llamado Tierra y Libertad. De ese grupo populista, Tierra y Libertad, tomó el nombre Zapata, ¿no? De esta famosa consigna de Tierra y Libertad viene de este movimiento, de esta organización de los narodnikis de la Rusia zarista. Y su madre era una aristócrata que renunció a su condición aristocrática, como lo hizo Kropotkin y como lo hicieron otros aristócratas rusos y polacos, tras convivir, o más que convivir, salir un poco de los castillos en los que habían crecido, que los albergaban y que pocas veces abandonaban, digamos, no los castillos, pero sí el privilegio de la aristocracia rusa y polaca, y darse cuenta de cómo vivían los campesinos, tanto rusos como polacos. Hay distintos autores que dicen que su madre era una aristócrata rusa y otros que dicen que era una aristócrata polaca. Para el caso, renunció a sus privilegios y junto con el padre de Víctor Serge se fueron a Bélgica, estuvieron en varios países de Europa, no estaban muy establecidos. El padre se dedicaba a dar clases en universidades y había momentos en los que tenía trabajo y había momentos en los que no tenían qué comer. Y en esta pobreza que de pronto los alcanzaba cuando su padre estaba desempleado, creció en los barrios bajos, en los barrios obreros de Bélgica. Y ahí se hizo socialista rápidamente, porque estuvo en contacto directo con la pobreza también extrema de los obreros belgas. Hay que entender un poquito la época. A principios del siglo XX, las condiciones del capitalismo estaban exacerbadas. Entonces, los obreros vivían en situaciones realmente complicadas, ¿no? En términos de la cantidad de horas que estaban en las fábricas, en términos de niños que trabajaban y mujeres que trabajaban en las fábricas por más de 12 horas, sin derechos laborales de ningún tipo, sin seguridad social, sin derecho a la salud. Muchos de ellos trabajaban hasta 14 horas al día, ¿no? Y vivían en condiciones de hacinamiento, en condiciones insalubres, en barrios realmente muy pobres. Estas fueron las condiciones del caldo de cultivo de un enorme movimiento socialista y también anarquista que surgió básicamente en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años, en los primeros 20 años del siglo XX. Entonces,
los movimientos socialistas en toda Europa eran muy poderosos y el movimiento anarquista también. Entonces, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Rusia, en España, el movimiento anarquista era realmente poderoso y a esos movimientos se vería primero en la simpatía y luego directamente en la militancia más férrea involucrado Victor Serge. Su hermano muere muy joven, siendo niño, y muere de hambre, y eso lo sensibiliza profundamente. Ellos, en estas temporadas que no tenían comida, él aceptaba, digamos, como pues un poco las sobras, los mendrugos de vecinos suyos, y a su hermano más pequeño le daba asco, ¿no? Pero eso hizo que él pudiera vivir y su hermano que falleciera. Y es su primer muerto. Y a lo largo de la literatura de Serge hay un recorrido por todos los muertos que habitan su existencia, ¿no? Vinculados todos a los movimientos sociales, vinculados todos a las artes y vinculados también a lo que implicó la persecución, principalmente en el ámbito de los artistas, cuando el totalitarismo desplaza al socialismo y al anarquismo y toma el poder en varios de los países en los que estaba emergiendo originalmente el socialismo, pero donde el fascismo después les da la vuelta. A los 15 años, Victor Serge ya se vuelve un militante socialista importante y se incorpora a la Segunda Internacional, y poco tiempo después se va a Francia y entra en contacto con las ideas de Kropotkin, con el que se siente muy identificado por su influencia rusa, porque finalmente, aunque nació en Bélgica y aunque escribió toda su vida en Francia, en francés, salvo algunas excepciones, algunos pocos textos que escribe en ruso, su lengua materna se vuelve el francés y también parte de la cultura franco-belga. Y se vuelve anarquista tras leer y entrar en contacto con Kropotkin, y también por la influencia de su madre, que había sido una aristócrata que, como Kropotkin, renunció a sus privilegios. Y abraza una de las corrientes más radicales del anarquismo, que es el anarquismo individualista, que es el anarquismo que propugnaba por los derechos, por las libertades individuales, básicamente. Hay distintos tipos de anarquismo, ¿no? El de Kropotkin, por ejemplo, era el anarcosindicalismo, el anarcocomunismo, perdón. En Francia hay un enorme movimiento de anarcosindicalismo, también existía el anarquismo individualista, también existía el anarquismo ilegalista, etcétera. Había distintos tipos de anarquismos en los primeros años del siglo XX. Y se vuelve el editor de una de las publicaciones anarquistas más importantes de los movimientos revolucionarios de Europa. Y él y sus amigos, muchos de los cuales venían de esas barriadas de Bélgica, van radicalizándose cada vez más hasta que se vuelve anarquista, individualista y legalista. Y 3 de sus amigos de aquellas épocas se radicalizan tanto que entran a una cosa que le llamaban la acción directa. Había distintas maneras de esta acción directa, y que son también un poco como el precedente de ciertas actividades vinculadas ahora con el terrorismo o con, no sé, tomar, en este caso, el caso de la banda Bonot, empezar a asaltar bancos o joyerías o tomar por la violencia, por la fuerza, lo que ellos consideraban que la injusticia del capitalismo les había quitado. Entonces, varios de sus amigos se incorporan a la banda Bonot, que se vuelve un parteaguas en la historia del anarquismo en el mundo, porque deciden asaltar una joyería, no les sale bien el asalto y 2 personas se mueren, logran huir, pero bueno, toda la policía de París va detrás de estos cuates de la banda Bonot y resulta que 3 de ellos eran amigos suyos desde muy chicos y junto con él se habían vuelto socialistas y se habían vuelto posteriormente anarquistas. Van a
a la casa de Víctor Serge a refugiarse, y a pesar de que él no estaba en favor de lo que habían hecho, decide albergarlos y decide no delatarlos. Finalmente cae la banda Bonnot, llegan a su casa y lo hacen preso a los 22 años. Al principio, como se sabía que él no había participado, no le logran probar que él hubiera participado en este asalto. Al principio lo inculpan de ser el autor intelectual, y como prueba su inocencia, no logra, digamos, quitarse del proceso que implicaba la banda Bonnot, pero sí reduce su condena y le dan una condena menor a la de sus amigos, porque la mayoría de sus amigos que participaron en estas acciones de anarquismo individualista, sobre todo los de la banda Bonnot, mueren, uno en la huida y otros mueren acusados de pena de muerte. Y tras esos acontecimientos viene otra oleada muy considerable en Francia de represión contra los anarquistas. Francia era el principal bastión anarquista en Europa, y tras la caída de la banda Bonnot queda absolutamente disminuido. Era principalmente el bastión del anarquismo individualista, y casi todos los meten a la cárcel, o son perseguidos, o se van al exilio, o son asesinados. Y quedan otros bastiones importantes, como el de España, como el de Rusia y como los de Italia. En la cárcel le toca el estallamiento de la Primera Guerra Mundial, sale, pero es expulsado de Francia, bajo la advertencia de que si regresa a Francia va a ser encarcelado. Y se va a España, donde había un movimiento anarcosindicalista muy importante que precede a todo el movimiento republicano que finalmente toma el poder en España en los años 30 y que estuvieron a nada de tomar el poder. Repito, en esas épocas, varios países, incluidos Alemania, los socialistas estuvieron a punto de tomar el poder. De hecho, estaban mucho más avanzados que en Rusia en la toma del poder. Y en algunos casos eran movimientos socialistas y en otros casos eran movimientos anarquistas. Era realmente muy extendido los movimientos revolucionarios. Y España, particularmente Cataluña, fue una de esas regiones en las que estuvieron prácticamente por tomar el poder. Y él se volvió uno de los ideólogos más importantes del movimiento anarcosindicalista catalán, muy cercano a uno de sus principales líderes, un líder obrero que se llamaba Salvador Seguí, y muy cercano a una organización que se llamaba el POUM, ¿no?, que todavía existe, y a André Nin. Hace poquito estaban aquí en la pasada mesa, hablaron de André Nin, que fue un ideólogo fundamental de los socialistas más libertarios en la Cataluña previa a la toma del poder por parte de los republicanos y por supuesto previo a la guerra civil y al falangismo. Pero Raúl Seguí se hace hacia atrás cuando Víctor Serge le decía es el momento de tomar el poder, ¿no?, y deciden no tomar el poder de Cataluña. Entonces él se siente un poco decepcionado de que el movimiento anarquista catalán no hubiera tomado el poder y decide regresar a Francia. Pero en Francia ya le habían advertido que si regresaba iba a ser encarcelado. Entonces entra a Francia, lo detectan y lo mandan a un campo de concentración. Poco antes, en España, adquiere el seudónimo de Víctor Serge y deja de firmar como Víctor Bobich Kibalchik, que era su nombre original. Al principio firmaba como el Retif, es decir, el agitador, y después firmó como Víctor Serge, y así fue a lo largo de su vida, y se volvió una de las plumas más influyentes del anarquismo, primero individualista y luego del anarquismo, del anarcocomunismo y del anarcosindicalismo. De esas experiencias, de su experiencia en la cárcel y de su experiencia en el movimiento anarquista español, surgen dos de sus novelas más significativas. Hombres en prisión, que se refiere a su experiencia en la cárcel,
y en cómo le hacían para poder, por ejemplo, leer o escribir un poco, porque les estaba absolutamente prohibido, y la condición de los presos políticos era mucho más complicada que la de cualquier preso común, por así decirlo. Y luego surge lo que sería su primera novela, que se llama El nacimiento de nuestra fuerza, que es una novela muy recomendable, que es sobre el movimiento anarcosindicalista catalán. Entonces lo hacen preso y llega al campo de concentración, y de pronto se da cuenta de que iba a haber un intercambio de rehenes, porque empieza a mencionarse, empieza a reivindicarse como bolchevique, aun cuando él no había participado todavía en el movimiento revolucionario. Se sentía bolchevique por la larga tradición revolucionaria de sus ancestros en Rusia, y empieza en la propaganda bolchevique, y es una de las razones que también existen para que lo metan en el campo de concentración. Y se da un intercambio entre presos franceses que están en la Rusia revolucionaria y presos bolcheviques en el campo de concentración en el que él se encontraba. Y logra salir del campo de concentración en este intercambio. Se dirige hacia la Unión Soviética en el invierno de 1919, y va en condiciones de rehén, y en el barco de Finlandia conoce a la que sería la madre de sus hijos, que también pertenece a la larga tradición revolucionaria rusa, a una de las familias más connotadas del anarquismo ruso, y además era estenógrafa de Lenin. Y le había traducido varios textos a Lenin porque hablaba francés. Ella se llamaba Lyuba Rusakova, era de una familia de anarquistas rusos, y ella lo pone en contacto con la primera plana de los bolcheviques, de los revolucionarios más destacados del movimiento bolchevique. Eso pasó en el invierno de 1919, llega a Petrogrado, ella le presenta a Zinoviev y a Bukharin, y al platicar con estos dos importantes revolucionarios del movimiento bolchevique, le dicen, bueno, pero este cuate viene de toda la tradición rusa, y además es políglota, y además es un tipo cultísimo, y además es escritor, y además tiene contactos con editores y con escritores en Bélgica, en España y en Rusia, pues vente, ¿no? Entra de inmediato a los, digamos, como a los círculos de toma de decisiones más importantes, y empieza a participar del lado de los bolcheviques en la guerra civil, porque bueno, una cosa fue la Revolución de Octubre, y ya una vez que triunfaron los bolcheviques vino una guerra civil en la que había ejércitos de distintos tipos, ¿no? Estaba el ejército rojo, encabezado por Trotsky, estaba el ejército blanco, que era de los mencheviques, estaba el ejército negro, que era de los anarquistas, estaban las tropas de Magno, que era de un movimiento de campesinos de Ucrania, revolucionarios, estaban, etcétera, ¿no? Había revolución, el ejército verde, el rojo, etcétera, ¿no? El blanco, el negro. Finalmente, él decide participar del lado de los bolcheviques, abraza totalmente el movimiento bolchevique y renuncia de alguna manera al anarquismo, con el que ya tenía una serie de diferencias y ya había estado escribiendo en los artículos periodísticos que mandaba principalmente a Francia varias posturas, llamando incluso a los anarquistas a que se sumaran a la tradición, a la lucha de los socialistas, que él veía que eran más próximos en la toma del poder. Rusia se vuelve, entonces ya Unión Soviética, se vuelve en el primer país europeo que estaba a punto de que tomó el poder, pero Alemania estaba a puntísimo de hacerlo. Y le encarga, Zinoviev, le encarga los archivos de la Okhrana. La Okhrana era la policía política secreta de los zares, y tenían desde antes de la revolución bolchevique, 50, 40, 30 años antes, una estrategia de colocar agentes provocadores en todas las organizaciones revolucionarias, que estaban infiltrados de origen, incluso había organizaciones que habían sido creadas por ellos. Entonces él recibe todo ese
todos esos archivos y se hace cargo de, de decirle a Zinoviev y al resto del Politburó, ¿no?, de qué se trataba, cómo habían instrumentado la represión durante 30 años los zares contra el movimiento revolucionario. Y publica un tratado que hoy en día sigue siendo uno de los principales textos de Victor Serge, que se llama lo que todo revolucionario debe de saber sobre la represión, que es básicamente los archivos de la Okhrana traducidos por Victor Serge. Y Zinoviev le encarga que se haga cargo de la propagación del socialismo ruso en el resto de los países, sobre todo en Austria y en Alemania, que estaban muy cercanos a la toma del poder, y lo manda para allá, ¿no? Y se vuelve uno de los principales agentes de la Tercera Internacional. El socialismo tuvo 4 internacionales. La primera internacional creada por Marx y Lenin, la segunda internacional, que es la que le toca a él en su juventud, cuando tenía 15 años, la tercera internacional, que es la que crea el socialismo ruso, la Unión Soviética, para propagar su idea de la revolución, porque había distintas nociones de socialismo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, quien tenía mucho más influencia era la socialdemocracia de Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces estaba también la noción y la ideología y la idea de socialismo que tenían los socialistas italianos, que eran muy importantes, por ejemplo, Gramsci, etcétera. Y lo manda entonces a que propague, que se vuelva uno de los principales agentes de la Comintern, y entra en contacto con pensadores fundamentales del socialismo y de la intelectualidad, de la inteligencia en general europea, como Gramsci, como Lukács. Las discusiones entre Victor Serge y Gramsci y Lukács son una cosa de antología, también las llegó a tener cuando llegó a México con Octavio Paz, también la llegó a tener con André Breton, etcétera. Él estaba involucrado con la inteligencia europea de primer orden. Y está en Alemania realizando sus labores de propaganda del socialismo soviético cuando muere Lenin y arriba al poder Stalin. Él regresa a la Unión Soviética y se pasa del lado de algo que se llamó la oposición de izquierda, que estaba encabezada por Trotsky. Y básicamente era la oposición a la colectivización forzada, ¿no?, que obligaba, por ejemplo, a las clases campesinas que tuvieran que darles al ejército ruso pues todo el producto del resultado de su trabajo, de sus campos. O sea, se llevaban toda la cebada, se llevaban todo el trigo, se llevaban todos los cerdos, etcétera, todo el ganado, y no les dejaban absolutamente nada a los campesinos, en esto que se llamó la colectivización forzada, y en la que el privilegio la tenía el ejército y la burocracia, la nueva burocracia creada en los soviets. Él se empieza a oponer a todo ello, junto con toda la oposición de izquierda, pero sacan literalmente de la Unión Soviética a Trotsky, y después fueron sacando al resto de los opositores de Stalin. Y Victor Serge se convierte en el último reducto de la oposición, junto con la primera esposa de Trotsky, y desde la Unión Soviética denuncia todas las tropelías y denuncia todos los abusos del stalinismo, y le pone nombre a esto que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Para muchos autores, él fue el creador del concepto totalitarismo. Y junto con el concepto de totalitarismo ruso, también conceptualiza los nuevos totalitarismos que se estaban creando en Alemania y en Italia, porque desafortunadamente el fascismo le da la vuelta, logra trascender a los movimientos socialistas. Y acuérdense que
Originalmente Mussolini venía de un movimiento socialista, se hacía llamar socialista, se lleva a muchos socialistas hacia el fascismo y los nazis, pues el partido se llamaba originalmente nacionalsocialismo, pero se fueron desvirtuando hacia el fascismo y el fascismo les gana la partida en Alemania y en Italia, donde estaban a punto de ganar los socialistas. Y él también caracteriza y desarrolla una serie de críticas y de artículos que abastecen principalmente a los países de Europa Occidental sobre lo que estaba sucediendo en Alemania, en la Unión Soviética y en Italia, porque mantuvo correspondencia todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero mantuvo correspondencia durante un buen rato con Gramsci, ya incluso cuando estaba preso. Acuérdense que la mayor parte de la producción de Gramsci fue en la cárcel, por eso el nombre de su gran obra son Los cuadernos de la cárcel, y con Lukács. Y finalmente empieza la persecución contra él y contra su familia, incluyendo su familia política, que era muy importante, la familia de su esposa, y su esposa pierde la razón en medio de la persecución y a él lo toman preso, lo tienen primero en unos edificios de la burocracia soviética aislado y posteriormente lo mandan a uno de los primeros gulag que surgieron en la Unión Soviética. En este caso no lo mandan a Siberia, lo mandan a Oremburgo. Los gulag eran una suerte de deportación, deportaban a los indeseables para el estalinismo y los mandaban a partes de la Unión Soviética cuyas condiciones geográficas y climáticas eran realmente muy adversas y básicamente los mandaban a que se murieran de hambre o de frío o de tifus o de cualquiera de las enfermedades que se propagaban en esas zonas, porque además no tenían empleo, entonces vivían de lo que podían. A él lo mandan a Oremburgo, en Oremburgo permanece 3 años, también llega ahí con él su hijo Vladi, el pintor, y su esposa, y nace su segunda hija, Janine Kivalchik. De su estancia en Oremburgo, se dedica básicamente a escribir, porque siempre escribió como muy apresuradamente, porque pues estaba en la actividad revolucionaria y no le daba tiempo, y luego de resistencia, y no le daba mucho tiempo de escribir. Y de esa época vienen sus poemas, escribió bastante poesía, pero solo se recuperó una parte de un libro que se llama Resistance. El compañero que no llegó se iba a abordar ese tema, pero igual lo voy a tocar si da un poco de tiempo. Y una novela y el año 2 de la Revolución Rusa. Ya había publicado el año 1 de la Revolución Rusa, que es una de las principales crónicas sobre el movimiento revolucionario ruso, que se las recomiendo muchísimo, en donde además le hace justicia a los 30 años de revolución, porque ya se habían publicado otras crónicas fundamentales como de los 10 días que conmovieron al mundo, o otras crónicas que fueron muy importantes sobre la Revolución Rusa, pero el año 1 de la Revolución Rusa es el libro que logra hacer un recorrido histórico para poder comprender mejor cómo pudieron llegar finalmente al poder los bolcheviques, entre tantos otros movimientos revolucionarios que habían, y todo lo que tuvo que pasar para que las masas se desbordaran en la toma de las calles de Petrogrado primero y luego de Moscú, porque la Revolución Rusa no fue una revolución campesina, a pesar de que la mayoría de los pobres rusos no eran obreros. Fue una revolución obrera y fue una revolución en las ciudades, principalmente en Petrogrado y en Moscú, que después fue bastante injusta con los campesinos de toda la Unión Soviética, pero fundamentalmente de Ucrania, y de eso se le debe la rebelión de Magno y de todos los que lo siguieron, y después la rebelión, por ejemplo, de los marineros de Kronstadt. Sobre todo eso se ocupó Víctor Serge,
y lo fue documentando puntualmente. Gracias a que era uno de los escritores, bueno, que era un escritor bastante conocido en España, en Bélgica y en Francia, se generó un movimiento para que lo sacaran del Gulag. Hubo un congreso muy importante de escritores socialistas en Francia, en donde, por ejemplo, estuvieron presentes André Gide o Malraux, que fue premio Nobel. También André Gide pues, es fundamental en la literatura francesa, y ahí se expuso lo que llamaron el caso Victor Serge. Y bueno, pues lo que expusieron es que por ser crítico había sido llevado a un gulag y estaba en condiciones de vida que seguramente le iban a implicar la muerte a él y a su familia en algún momento. Entonces fue tanto la presión que hubo de los escritores, principalmente encabezados por Madeleine Paz, que convencieron incluso a Gide o a Malraux, que estaban seducidos acuérdense que había sido la primera revolución socialista triunfante. Si bien la Revolución Mexicana fue anterior, pues no se le consideraba una revolución socialista como tal, y además pues no había sido en Europa, ¿no? Entonces el hecho de que fuera la Revolución Rusa, la primera revolución socialista triunfante, no permitía las voces críticas. Y Victor Serge fue congruente hasta el final con lo que tenía que ver con la crítica, con el pensamiento crítico y con el derecho de las personas a conservar la libertad. Para él no era válido que por el asunto de la colectivización forzada, por la obligación de que todos fueran iguales, iguales entre comillas, porque el ejército y la burocracia no eran iguales a los campesinos o a los obreros pobres. Ya empezaba a surgir una clase privilegiada, nada más que ahora no eran los zares ni los aristócratas, sino que era el ejército y la burocracia que estaba creando la Unión Soviética. Entonces era muy complicado que aceptaran las críticas y gracias en gran medida a André Nin y a Madeleine Paz logran que los escritores franceses le pidan a Stalin que saquen a Victor Serge. Y sale Serge de Oremburgo y lo expulsan de la Unión Soviética, le quitan todos sus textos. Han habido algunos intentos por recuperar la literatura que produjo durante 3 años en el Gulag, que fue muy importante, pero no la han encontrado. Parece ser que la destruyeron y lo expulsan de la Unión Soviética y les quitan la ciudadanía, y tanto él como su esposa, como sus 2 hijos se vuelven apátridas. Y bueno, como era no lo aceptaban en España, no lo aceptaban, perdón, en Francia porque ya había sido expulsado, en España había triunfado desafortunadamente el falangismo y todos sus amigos habían venido a México o estaban en Francia o estaban en algún otro país en condición de exiliados. Se va a Bélgica y en Bélgica está un buen rato, como 2 años, empieza a tener diferencias con Trotsky. Trotsky también era bastante autoritario, ¿no? Entonces era muy difícil que aceptara que hubiera diferencias con él. Empieza a tener diferencias con Trotsky y rompe con los trotskistas. Y se le vuelve una situación muy complicada, porque de por sí ya era difícil que lo publicaran, porque el socialismo soviético había seducido a la intelectualidad de izquierda en muchas regiones de Europa y también de América. Entonces, hay biógrafos de él que dicen que había un estalinista en cada editorial. Entonces ellos no les permitían que se editaran sus libros o que tuviera trabajo, por ejemplo, corrección de estilo o en galeras, etcétera. Entonces también le costaba mucho obtener trabajo, y quien lo publicaban eran los trotskistas. Entonces una vez que rompe con Trotsky, ya no lo publicaban, ni los estalinistas no le permitían que sus libros fueran publicados o sus artículos, los trotskistas le habían cerrado el camino, los anarquistas no lo querían porque había sido crítica con algunos sectores del anarquismo,
y pues por supuesto los conservadores pues menos, ¿no? Entonces se va quedando aislado por llevar hasta las últimas consecuencias la congruencia en el pensamiento crítico, en la búsqueda de la libertad y en la búsqueda también de la verdad. Y cae la Segunda Guerra Mundial y tiene que salir de Rusia, porque de Bélgica, se va a Francia y aparece en la lista de personas que el gobierno que estaba colaborando, con los franceses, con los alemanes ya en la Francia ocupada. Él es uno de los que aparece en esa lista que se le iba a entregar, de personas que se le iban a entregar a los nazis para que fueran llevados a los campos de concentración. Entonces empieza pues una suerte de huida en caravana, se une a una caravana de intelectuales en la que está un buen rato en un castillo cerca de Marsella con André Breton, por ejemplo, o con Remedios Varo. Están un buen rato en lo que logran conseguir la visa. Les cuesta mucho trabajo que les den la visa, varios se las daban y ellos no lograban que se les diera la visa porque ningún país del mundo los aceptaba. El único país que los aceptó fue México, ¿no? Porque no muchos otros intelectuales o muchos judíos que estaban de huida llegaron pronto a Nueva York o a otros puertos de América, pero no estaban en las listas de personas indeseables en los países capitalistas. Y Víctor Serge era uno de los que encabezaba esas listas, también Remedios Varo lo estaba, también André Breton y una serie de intelectuales más. Entonces a ellos les costó mucho trabajo conseguir la visa. Tiene algunos poemas que habla justo de esta dificultad y logra tomar el último barco que sale de Marsella. Llega a Santo Domingo, en Santo Domingo también tiene oportunidad de escribir e inicia este libro, que es uno de los libros fundamentales de Serge, que junto con lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, es de los libros más conocidos, que se llama Memorias de Mundos Desaparecidos, que también se le ha publicado como Memorias de un Revolucionario y se vuelve un hito entre los revolucionarios en el mundo, porque en esas memorias aparecen todos los movimientos revolucionarios en los que participó, que no fueron pocos, en Bélgica, en Francia, en España, en la Unión Soviética, en Alemania, en Austria. Era un revolucionario con muchas patrias, por así decirlo. Llega a México. En México es maltratado por los estalinistas, sus amigos del POUM lo reciben, pero los estalinistas a donde iba de pronto se podían apersonar y aventarle cosas y gritarle, y de hecho en uno de esas conferencias que él iba a dar, uno de los miembros del POUM sale herido y logran proteger al propio Víctor Serge y a su familia del ataque que recibe de gente como Siqueiros y muchos de ellos que fueron parte de los que atentaron con la vida de Trotsky y atentaban contra todos aquellos que eran críticos de la Unión Soviética. Y finalmente muere en México a los 57 años de edad. Hay dos versiones. Hay una versión de que es envenenado por un agente de la KGB, de la policía política rusa, y hay otra versión que parece que es realmente lo que sucedió, que muere de un infarto. La verdad es que el hombre la pasó rudo y en realidad tuvo una actividad revolucionaria y también literaria sumamente vital y pasional.
Todos estos movimientos revolucionarios se pueden percibir en su literatura. Víctor Serge escribe 8 novelas, se recuperó un libro de poesía, también hay distintos poemas que publicó en México y en Francia, ya en los últimos años, principalmente en Francia, ya en los últimos años de su vida, entre ellos Manos, que es el último poema que le dedica a su hijo, o La metralleta, o Marsella. También hay poemas dedicados a México, se enamora de México, le parece que México es un país con una cualidad incandescente, decía, ¿no? Con un sol sumamente poderoso, le apasionan sus volcanes, le apasiona la historia de México, se empieza a ser un estudioso de las culturas prehispánicas y por influencia de la pasión que adquiere por México, su última compañera, Lorette Sejorné, se hace arqueóloga, justo porque él estaba en la búsqueda en la investigación de las culturas milenarias mexicanas y también de la cultura mexicana, y a diferencia de muchos extranjeros que decían, sí es fascinante, pero son como salvajitos, ¿no? Sí es fascinante, pero, o sea, que siempre conservaban como una cosa ahí un poco racista, por así decirlo. Serge lograba comprender incluso a qué se debían los sacrificios humanos sin esta cosa de juzgar a los demás. Toda su literatura está plagada de un humanismo muy particular. Él procuraba incluso entender a los socialistas que habían abrazado el fascismo con Mussolini, ¿no? O comprender incluso a los agentes provocadores de la Ojrana, ¿no? Antes de ver las ideas y esta pasión por la idea de uno, como sucedió en la Unión Soviética, le vamos a imponer a los demás cómo tienen que vivir, consideraba que había que considerar primero la condición humana y preservar ante todo la libertad individual. Entonces se vuelve el gran disidente de los mismos movimientos revolucionarios y por eso Susan Sontag lo considera el héroe ético más significativo del siglo XX. Víctor Serge era tan adelantado que decía, ya olvidémonos de socialismo, pensemos en una cosa diferente que pueda ser mutualismo o comunitarismo o una manera diferente de llevarnos entre nosotros que no implique imponerle nuestras ideas a los demás, colectivizar, por ejemplo, forzadamente, que pueda significar reconocernos en las libertades ajenas y en las diferencias que tenemos de pensar y que también nos permita vivir a todos en la colectividad en condiciones más dignas. Y todo eso está plagado en su literatura. En su poesía, por ejemplo, hay un recorrido por sus muertos, ¿no? Entonces se encuentra en su poesía las poemas dedicados a sus compañeros que mueren asesinados después de perpetrar los robos de la banda Bonot, ¿no? O los compañeros o André Nin, que fue asesinado por un agente de la Checa, que fue la policía, así se le llamaba previamente a la KGB, la policía política, pero ahora de la Unión Soviética, que continuó con vicios similares a la de la Ojrana, o de otros compañeros suyos que también fueron asesinados por ser críticos del estalinismo, o compañeros anarquistas que fueron asesinados en las persecuciones principalmente en Francia, o escritores que nunca habían participado políticamente, pero que consideraban en la Unión Soviética que por el hecho de ser escritores y haber dedicado sus libros al amor, ¿no?, eran burgueses y por lo tanto eran enemigos de la revolución. Entonces le dedica a muchísimos personas que se murieron en esto que él llamaba mundos desaparecidos, porque lo que le toca a Víctor Serge es ser testimonio, un testimonio además bien informado de una de las etapas más trágicas y convulsas de la historia de la humanidad,
que es la primera mitad del siglo XX, principalmente en Europa, porque es la Primera Guerra Mundial, es el ascenso del fascismo, es la caída de los movimientos socialistas, ¿no? Tras la caída de los movimientos socialistas, quiero decir, cuando llegan al poder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética y se traiciona la revolución, o cuando son rebasados por el fascismo, que es el caso de Alemania y de Italia, o es que pierden una guerra civil, como es el caso de España, y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces a él le parece que todo eso es ya una pandestrucción, y eso finalmente se ve en el último libro que publica, que escribe en México, porque mucho de su producción finalmente la termina de hacer en México, que es el primer lugar donde encuentra tiempo realmente para escribir, pero al mismo tiempo una pobreza lacerante. Escribe su última novela, que se llama Los años sin perdón, y el último capítulo de Los años sin perdón se lo dedica absolutamente a México, así como una serie de poemas que vale mucho la pena conocer. Victor Serge, ahora en muchas partes del mundo se le empieza a recuperar, se le empieza a publicar, incluso en Rusia. Empiezan a aparecer en estudios en la Universidad de Oremburgo sobre Victor Serge, empiezan a aparecer publicaciones, también hay cada vez más especialistas, hay uno muy importante en Francia que se llama Jean Rier, que es de origen anarquista, hay otro especialista importante en México que es Claudio Albertani, que es de origen del movimiento anarquista italiano, también hay otro biógrafo importante que se llama Richard Grieman, y también tiene una biógrafa en Estados Unidos, ahorita no recuerdo bien su nombre, me parece que se llama Susan, no me acuerdo qué más, y personas como Susan Sontag se ocupan de él para decirlo, más allá de su papel como revolucionario, que es muy significativo, hay que recuperar su literatura, que tiene aún más valor que su papel como revolucionario. La prosa de Victor Serge está poblada por elementos poéticos y tiene una suerte de pintar, hace una suerte de pinceladas, ¿no? Es como pinta atmósferas todo el tiempo. Entonces podemos encontrar en su narrativa una suerte de cuadros de los momentos que le tocó vivir, de las geografías que conoció, que además fueron muchas partes del mundo, en este periplo revolucionario que tuvo en su vida. Bueno, pues hasta aquí, queda poquito tiempo. Ya no hay para preguntas, ¿verdad? Marina, ¿hay para alguna pregunta? ¿Alguna pregunta breve, por favor? Ay, sí, después de que me aventé yo 2 horas. Bueno, es un micrófono con volumen. Pues primero quiero felicitarte, realmente me encantó la charla, creo que abarcas, ¿no? Desde la biografía, la literatura, o sea, realmente es un trabajo que le da mucho seguimiento a varios aspectos de su vida, ¿no? Y de la importancia de un personaje así. Y bueno, lo que yo quería preguntarte, y bueno, más que preguntarte, me parece que justo en tu charla lo que logras muy bien es plantear la especie de redes, ¿no? en las que él estaba. Y que es muy importante porque, por ejemplo, justo cuando nosotros decimos tierra y libertad, ¿no? Se nos olvida que Selmian Bolia, ruso, pues llegó a Zapata, pero por Ricardo Flores Magón, ¿no? Entonces es una serie de enlaces que se van construyendo y pues me parece súper interesante. Mi pregunta es en términos de la diferencia con Trotsky, precisamente, porque Trotsky en 1921 va a reprimir
a Kronstadt, ¿no? La famosa represión de los marinos. Entonces, a lo largo de tu charla, parecía que él se había como peleado un poco o había tenido diferencias, pero después de esa época, pero no entendí si había de alguna manera defendido a los anarquistas de su momento o había sido como con el tiempo que había tenido esta diferencia con Trotsky. Gracias. Bueno, eso es uno de los capítulos de la vida y de la obra de Víctor Serge que algunos revolucionarios y sobre todo anarquistas le cuestionan, porque en su momento no fue tan fuerte contra la represión de Kronstadt. En cambio, sí, su suegro, el padre de Liuba Rusakova, fue de los que se opuso, igual que Emma Goldman. De hecho, cuando fue lo de los marineros de Kronstadt, voy a tratar de no llevarme mucho tiempo. Para entender la Revolución Rusa, pues es un cúmulo de voluntades y de personas que tienen una idea sobre hacia dónde tiene que irse un país que está en revolución, ¿no? Entonces, los bolcheviques realmente consideraban que tenían que ser fuertes y que tenían que derrotar a Magno. De hecho, los magnomistas fueron acabados por los campesinos ucranianos, fueron acabados por los bolcheviques. O sea, Trotsky, en su papel de general del ejército ruso, sí se echó a muchos campesinos, sí se echó a los magnomistas, sí dio la orden de Kronstadt, es decir, sí se echaron a varios cristianos, por decirlo de alguna manera, o más bien a varios revolucionarios que participaron en un primer momento en la revolución, en el movimiento revolucionario ruso. Hay películas y hay varios libros sobre los marineros de Kronstadt porque es el caso más emblemático, porque Magno, por ejemplo, logra escapar, ¿no? O sea, a pesar que a muchos los matan, a muchos campesinos magnovistas los matan, Magno logra escapar y de ahí surge otra vertiente del anarquismo, ¿no? El magnomismo. Pero los marineros de Kronstadt eran un soviet. Los soviets eran consejos, ¿no? Entonces, el soviet más importante pues, era el soviet de Petrogrado, ¿no? Pero estaba el soviet de Moscú, el soviet de Orenburgo, el soviet, etcétera, etcétera. Y estaba el soviet de Kronstadt. Kronstadt era como una suerte de base militar, era una base de marineros, y porque también hay que entender que la clave del triunfo de la Revolución Rusa es la unidad entre el ejército ruso y el pueblo, ¿no? Y principalmente los obreros de las ciudades, ¿no? Que dicen, es que estamos oprimidos, o sea, tú eres mi hermano, compañero, ¿no? O sea, estamos igual oprimidos por los zares. Entonces, cuando le dan la orden al ejército zarista de que pues suelten bala contra el pueblo, el ejército dice, no, estos son iguales que yo, son mis hermanos. Y ese es el momento clave de la unión de la revolución, el del triunfo de la Revolución Rusa. Por eso la Revolución de Octubre no es particularmente sangrienta, ¿no? Después vino la Guerra Civil, pero no tuvo las bajas que tuvo, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Y se le debe a esta unidad entre el ejército y los obreros. Y parte del ejército eran los marineros. Y los marineros de Kronstadt fueron fundamentales para que triunfara la revolución bolchevique. Entonces, pero pues no están de acuerdo con el rumbo que le están dando el Politburó, el Soviet Supremo, no están de acuerdo y empiezan a ser disidentes, ¿no? Y los bolcheviques, incluyendo a Lenin, ya tenían la onda de no podemos soportar la disidencia porque tenemos encima a los finlandeses, porque tenemos encima a los ejércitos del capitalismo que justo estaban entrando por Finlandia, y era cierto, ¿no? Porque tenemos a un montón de infiltrados, porque tenemos a los negros, porque tenemos o sea, es decir, tenían muchos frentes. Entonces deciden, pues, jalar parejo. Y deciden jalar parejo y matan a los marineros de Kronstadt. Es decir, matan a sus propios compañeros, ¿no?
y los anarquistas, porque además muchos de los marineros, varios de los marineros de Kronstadt eran anarquistas, el movimiento anarquista mundial protesta y dice, no, esto que están haciendo, estos bolcheviques, lo que están haciendo, pues es, ¿no?, acribillar al pueblo también, y además al pueblo y a los marineros de Kronstadt que ayudaron a que triunfaran. Entonces hubo una protesta mundial de los anarquistas y Víctor Serge levantó la voz, pero tímidamente, ¿no? O sea, como que dijo, no está bien, no estoy de acuerdo, no está padre, ¿no? Sin embargo, no fue muy firme con ello. Sin embargo, desde ahí tenía ya diferencias con Trotsky, pero tenía muchas más diferencias con Stalin, entonces siguió con Trotsky y después tuvieron diferencias importantes porque Trotsky le decía, no, es que donde va a venir el próximo triunfo revolucionario va a ser en Francia, entonces hay que apoyar a los compañeros franceses, y la verdad es que los compañeros franceses trotskistas eran un desastre, ¿no? Los trotskistas por luego eran un poco soberbios, entonces estaban llenos de soberbia, ¿no? Además, pues se sabe un poco que entre los trotskistas, pues había, ¿no?, por un grupo de 3 ya tenían disidencia, ¿no? Entonces estaban muy separados, era complicado el trotskismo internacional. Entonces Serge le dijo, no, ¿sabes qué? No es por Francia, es por España. En España están mucho más avanzados. No, pero estos son anarcosindicalistas. No, pero hay que apoyar al anarcosindicalismo que también está con los trotskistas y que también está con los socialdemócratas y dejarnos de toda esta onda de que no, es que tiene una noción de socialismo que a mí no me gusta tanto, entonces no hay que apoyarlos. Entonces ese es básicamente el origen de la… y lo que pasó es que Trotsky decidió no apoyarlos y fue uno de los componentes por los cuales Franco les ganó a los republicanos. Si Trotsky hubiera apoyado de manera mucho más firme, porque había muchos trotskistas en toda Europa, ¿no?, hubieran tenido muchos más apoyos los republicanos. Entonces se equivocó Trotsky y era autoritario, entonces sí le dijo varias veces a Víctor Serge, oye, cálmate, ¿no? O sea, está bien que critiques a los demás, pero yo aquí soy tu patrón, ¿no? Y digo, no, obviamente no así, pero… Y Víctor Serge le dijo, yo no tengo patrones, o sea, mi patrón es el pensamiento crítico, es la libertad, es la lucha social. Entonces, por eso se habla de que es el revolucionario, incluso para algunos es el revolucionario por antonomasia, más que el mismo Che Guevara, pero su propia, digo para algunos, no estoy diciendo que todos, ¿no? O sea, guardando sus consabidas distancias, ¿no? Pero bueno, el Che Guevara fue mucho más conocido en América Latina. En el caso de México, pues Víctor Serge, como de muchas partes del mundo, su congruencia lo llevó a que sus libros quedaran guardados. ¿De dónde los sacaron, por ejemplo, estos que ahorita se van a poner en venta? Pues ahí estaban guardados en la esquina de una editorial, ¿no? Y así todos sus libros fueron guardados, no publicados. Le fue muy complicado y además él sabía que estaba escribiendo para los cajones y lo decía tal cual, sé que escribo para los cajones, sé que nadie me va a publicar, y no dejó de escribir y no dejó de ser congruente. Por eso es tan importante Víctor Serge. Y ahora que ha caído el socialismo real, ahora que el anarquismo tiene un nuevo impulso, no desde la acción directa, sino por el pensamiento libertario, por lo que las libertades individuales y colectivas implican, ahora que se conocen todos los abusos de los totalitarismos, de los fascismos y no sé qué, ¿no? Y pues ahora surgen intelectuales de muchas partes del mundo diciendo, pero descubrimos un intelectual que fíjense que lo que dijo Solzhenitsyn sobre Archipiélago Gulag lo escribió él 20 años antes, ¿no? O lo que dijeron sobre… este autor en el que está basado la película de Sol de Medianoche, ¿no?, lo escribió Víctor Serge 50 años antes, ¿no? O etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de sus novelas principales, que ya no me va a dar tiempo de hablar de ella, que es el caso Tulayev, habla de los procesos de Moscú. Y los procesos de Moscú fue básicamente que en los años 30, por un asesinato que hubo de un
del secretario general del partido, del Politburó, del Partido Comunista, arrasaron con todos los bolcheviques que hicieron la revolución. Stalin los mató a todos. Y concluye con el asesinato de Bukharin, ¿no? Que era, pues después de Lenin, el gran revolucionario ruso. Él acabó con todo. Se murió Lenin, mataron a Trotsky, mató a Bukharin, mató a Zinoviev, se murió Kamenev, o sea, todos fueron acabados por el stalinismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Creo que